Aquellas 7 palabras, pronunciadas por un extraño alto, con una túnica blanca impecable, cambiaron mi destino para siempre. Ven conmigo, confía en mí, se arrepentirán. Estaba sentada en el frío suelo de mármol del Aeropuerto Internacional de Dubái, temblando, hambrienta y completamente sola. Él se detuvo justo frente a mí, mirando a una niña asiática que lloraba desconsolada, rodeada de tiendas de oro cuyo aire ni siquiera podía permitirme respirar. Pero permítanme retroceder 4 horas, al momento exacto en que comprendí que mi propia madre me había abandonado. Tenía 14 años, estaba parada en la puerta 23, viendo cómo el avión con destino a París rodaba por la pista con mi familia a bordo, y yo, claramente, no estaba allí. Solo yo, una chica delgada con una camiseta demasiado grande, comprendiendo lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, había creído sus mentiras y había subido a ese avión sin una sola mirada atrás. No me perdió entre la multitud, no se confundió, me dejó a propósito. Y 4 horas más tarde, cuando la policía la llamó al aterrizar, cuando descubrió lo que su hijo dorado había planeado realmente, cuando descubrió que esto no se trataba de unas vacaciones, sino de una herencia familiar oculta, su rostro se volvió blanco, como el papel de arroz. Para entender por qué este momento fue, en realidad, la mayor bendición de mi vida, necesitan saber cuán invisible había sido yo. Me llamo Mai. Ahora tengo 32 años y dirijo un exitoso negocio de exportación de seda y té en Hanoi. Pero en aquel entonces, a los 14, yo era básicamente parte del mobiliario de nuestra vieja casa tubo en el distrito de Hoan Kiem. ¿Saben cómo algunas personas iluminan una habitación cuando entran? Yo era lo opuesto. Yo era como la sombra en la pared. La hija obediente que servía el té, quitaba los zapatos en la entrada y desaparecía en la cocina para que los hombres pudieran hablar. Mi madre, la señora Lan, trabajaba turnos dobles como administradora en un hospital. Lo había hecho desde que mi padre murió cuando yo tenía 6 años. La muerte de papá golpeó fuerte a nuestra familia, pero según mi madre, a quien más afectó fue a mi hermano mayor, Hung. Hung tenía 9 años cuando perdimos a papá. Y desde ese momento se convirtió en el hombre de la casa, el pilar del linaje, el único hijo varón que llevaría el apellido y honraría a los ancestros. Hung era 3 años mayor que yo, inteligente, guapo, con esa sonrisa encantadora que hacía que los maestros olvidaran sus travesuras. Él no podía hacer nada mal. Y lo digo literalmente, en 17 años, nunca vi a mi madre culpar a Hung por nada. Si se rompía un jarrón, yo lo había hecho. Si faltaba dinero para el mercado, yo debía haberlo tomado. Si había un conflicto, yo lo había provocado. Aprendí temprano que en nuestra cultura, contradecir al hermano mayor era una falta de respeto. Así que me convertí en la hija silenciosa, la que nunca se quejaba, la que bajaba la cabeza y aceptaba su destino. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente invisible, eventualmente mi madre me vería. Nunca lo hizo. Mi abuela paterna, Banoi, vivía en una pequeña casa con jardín en las afueras, lejos del ruido de la ciudad. Ella era la única persona que parecía notar que yo existía. Me guardaba los mejores pasteles de luna, me llamaba en mi cumpleaños cuando mamá lo olvidaba y me contaba historias sobre mi padre. Pero ella estaba envejeciendo y yo no la veía tanto como deseaba. El verano que cumplí 14 años, algo cambió. Fui aceptada en un prestigioso programa de arte tradicional, una beca completa, algo que debería haber traído honor a la familia. Por un breve momento, la atención estuvo sobre mí. Hung lo odiaba. No dijo nada directamente, en nuestra familia no se habla claro. Se insinúa, pero podía sentir su resentimiento en el aire, pesado como la humedad antes de la lluvia. Empezó a hacer comentarios sutiles durante la cena, diciendo que el arte no trae dinero, que probablemente avergonzaría a la familia, que la beca era un error administrativo. Mi madre no me defendió. Simplemente sirvió más arroz en el cuenco de Hung.
Una semana antes de nuestras vacaciones sucedió algo extraño. Llegué temprano de la escuela y escuché la voz de Jung desde su habitación. La puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono. El fondo de tierras dijo: «Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18, el título pasará a mí como el varón. Está manejado». Pisé accidentalmente una tabla crujiente del suelo de madera. Jung salió corriendo, cerrando la puerta de golpe. «¿Me estabas espiando?» Su rostro estaba rojo de ira. «Acabo de llegar. Yo no. No te metas en mis asuntos, Mai. Te lo advierto». Me empujó al pasar y bajó las escaleras. Me quedé allí, confundida. ¿Qué fondo de tierras? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Unos días después, partimos para nuestras grandes vacaciones. Mamá había ganado un viaje a Europa a través de un sorteo en el hospital. Era nuestro primer viaje real en años. La ruta de vuelo nos llevaba desde Vietnam a Dubái para una escala de 6 horas y luego a París. Yo empaqué ligero. Jung llevó 3 maletas. Recuerdo haber pensado que había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, ni siquiera en el compartimento de equipaje. Cuando aterrizamos en Dubái, estaba asombrada. Aquel aeropuerto era como un palacio, tiendas de oro, marcas de lujo. Yo caminaba con la boca abierta, sintiéndome como una campesina en la corte real. Llevaba mi ropa habitual, limpia pero desgastada, heredada de primos lejanos. Jung sugirió que nos separáramos para explorar. Dijo que llevaría a mamá a ver el mercado de oro y que yo podía ir a la librería. Acepté feliz. La paz era rara en mi familia. Antes de irme, Jung se ofreció a sostener mi mochila. «No querrás cargar eso por todas partes. Yo la cuidaré. Es pesada para ti». Mi pasaporte estaba en esa mochila, mi tarjeta de embarque, el poco dinero de emergencia que mi abuela me había dado a escondidas, envuelto en un pañuelo rojo. Se lo entregué sin pensar. ¿Por qué no confiaría en mi hermano mayor? Fui al baño. Pasé unos minutos en la librería y luego regresé a nuestro punto de encuentro cerca de la puerta 23. Jung y mi madre no estaban. Esperé 30 minutos. 45. Me dije a mí misma que se habían distraído comprando, pero una sensación de náuseas crecía en mi estómago. Finalmente encontré un mostrador de información. La mujer detrás del mostrador tecleó algo y me miró con preocupación. «Ese vuelo ya ha abordado, querida. Está rodando hacia la pista ahora». «No, mi familia está en ese vuelo. Se supone que yo debo estar en ese vuelo». Ella verificó de nuevo. «Sra. Lan abordó. Jung abordó. Mai. No show, no se presentó». Mi corazón se detuvo. Mi madre y mi hermano subieron a ese avión y volaron a París sin mí. Y mientras estaba allí congelada, no tenía idea de que en menos de 2 horas descubriría exactamente por qué. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Valoro mucho tu apoyo. Ahora, volvamos a la historia. Un oficial de seguridad se me acercó. ¿Su pasaporte? «No lo tengo», susurré, bajando la mirada para ocultar mis lágrimas, tratando de mantener la dignidad. «Mi hermano lo tiene». Me enteré más tarde de lo que Jung había hecho. Fue a la puerta de embarque y le dijo al personal de la aerolínea que yo estaba viajando en un vuelo posterior con otros parientes. Pero antes de eso, tuvo una conversación con mi madre. Le dijo que yo había tenido un ataque de rebeldía en el baño. Dijo que yo le había gritado, que odiaba a la familia, que había conocido a un chico por internet y que me quedaría en Dubái para buscarlo. Dijo que yo le había faltado al respeto a nuestros ancestros. Mi madre, condicionada por años a creer en la palabra del varón de la familia, lo creyó. Para ella, mi supuesta rebeldía era una pérdida de cara, una vergüenza pública. No vino a buscarme, no pidió hablar conmigo. Simplemente asintió, furiosa por la deshonra, y subió al avión, pensando que me estaba enseñando una lección sobre obediencia.
No sabía que estaba dejando a su hija abandonada en un país extranjero porque su hijo era un mentiroso. Estaba completamente sola, sin documentos, sin dinero, sin teléfono. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad. Me senté allí, con la cabeza baja, tratando de no llorar en voz alta, porque en mi cultura mostrar emociones fuertes en público es vergonzoso. Pero las lágrimas caían silenciosamente sobre mis rodillas. Y entonces apareció él, Khaled al-Rashid, un hombre distinguido, vestido con su túnica tradicional, con ojos oscuros y amables. No me miró con lástima, sino con reconocimiento. «Señorita», dijo con voz suave, «te ves como alguien que necesita ayuda». A pesar de mi miedo, algo en su voz tranquila, como la de un abuelo sabio, me hizo confiar. Me contó que yo le recordaba a su hija fallecida, Fátima. Me ofreció su mano, no para tomar algo de mí, sino para levantarme. «Ven conmigo, confía en mí, se arrepentirán». Khaled era el director de relaciones con huéspedes. Tenía poder. Me llevó a una oficina privada, me ofreció té caliente y comida. Mientras comía arroz con pollo, él hizo llamadas. Su autoridad era silenciosa pero absoluta. Pidió las grabaciones de seguridad. Y allí estaba la prueba. Vimos el video, abriendo mi mochila mientras yo caminaba hacia el baño, sacando mi pasaporte y mi tarjeta de embarque, con una pequeña y deliberada sonrisa, guardándolos en su propia bolsa. Luego, hablando con mamá, quien ni siquiera miró hacia atrás. «Esto es abandono deliberado», dijo Khaled seriamente, «y robo de documentos». Me preguntó sobre el fondo de tierras. Le conté lo que había escuchado. «A veces», dijo Khaled, sirviendo más té, «la codicia hace que la sangre se vuelva agua. Tu hermano cumple 18 años pronto. Quizás hay una herencia que tu padre dejó y que tu hermano quiere reclamar solo para él». Las autoridades de Dubái contactaron a la policía en París y a la embajada de Vietnam. Cuando ese avión aterrizara, mi madre y mi hermano serían recibidos por la policía. «Tienes una opción, Mai», dijo Khaled. «Puedes dejarlo pasar o puedes ver cómo se hace justicia». Pensé en todas las veces que tuve que callar, en todas las veces que serví a mi hermano mientras él me ignoraba. «Quiero ver», dije. Cuando el avión aterrizó en París, la policía francesa y un representante de la embajada los estaban esperando. A través de una videollamada segura que Khaled organizó, vi todo. Mi madre salió primero, ajustándose su chaqueta de seda, con Hung detrás, riendo y revisando su teléfono, sin una pizca de remordimiento. Los oficiales los detuvieron. La cara de mi madre cambió de la confusión al miedo. El oficial le mostró la tableta con el video de seguridad. Hung, robando mi pasaporte. Pero lo peor estaba por venir. La policía confiscó el teléfono de Hung. Encontraron los mensajes a su novia. «El viaje es perfecto. Me desharé de ella en Dubái. Una vez que cumpla 18, el dinero de las tierras de los ancestros será mío. Mai no tendrá derecho a nada si es una deshonra para la familia». Mi madre leyó los mensajes. Su rostro, pálido como un fantasma, se desmoronó. La máscara de la madre orgullosa del hijo varón se rompió en 1000 pedazos. Hung, el príncipe de la casa, había traicionado lo más sagrado, la sangre. Me pusieron en la pantalla. Mi madre me vio. Estaba llorando, pero esta vez de vergüenza y arrepentimiento. «Mai, hija, yo no sabía». «No preguntaste», mamá, dije, mi voz temblando pero firme. «Nunca preguntas. Siempre le crees a él. Papá lo sabía. Por eso protegió la herencia». Hung trató de hablar, de poner excusas, pero ya no tenía poder. Su cara se había perdido para siempre. El resultado fue devastador para él. Fue deportado y enviado de regreso a Vietnam bajo custodia. Su récord quedó manchado, perdiendo sus oportunidades universitarias. La vergüenza en nuestra comunidad fue inmensa. Yo regresé a Vietnam en primera clase, escoltada como una diplomática, pero no volví a la casa de mi madre. Fui directamente a la casa de mi abuela Ba Noi en el campo. Ella me estaba esperando, con los brazos abiertos
y una caja de documentos antiguos de mi padre. Sabía que llegaría este día, dijo ella. Dentro estaba la verdad. Mi padre había dejado un fondo de ahorros considerable y los derechos de unas tierras, protegidos legalmente para que solo yo pudiera acceder a ellos a los 25 años, o antes si demostraba independencia. Él sabía que era egoísta. Él me llamaba su gema oculta. Usé ese dinero años después para fundar mi empresa. Mi relación con mi madre se está curando, muy lentamente. Ella tuvo que aprender a pedir perdón, algo difícil para una madre asiática tradicional. Trabaja ahora en un taller mecánico, con las manos manchadas de grasa, aprendiendo por fin lo que es el trabajo duro y la humildad. Sigo en contacto con Khaled. Cada año le envío el mejor té de loto de Vietnam. Él me enseñó que, a veces, la familia no es la sangre, sino quienes te levantan cuando estás en el suelo, y que incluso la persona más invisible puede brillar si se le da la luz adecuada.